La democracia de carácter liberal sin duda ha sido uno de los sistemas políticos más exitosos que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. Sin embargo, este no ha estado exento de problemas y de desafíos, particularmente en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, ¿cuál es el origen de este sistema político? ¿Dónde nace? ¿Cuándo? ¿Y qué características tuvo? Y además, ¿qué diferencias tiene con la democracia chilena, por ejemplo, actual del siglo XXI? Quédate en este video y descubre algunas de las respuestas a estas preguntas. El objetivo de la clase es reflexionar en torno al origen sociohistórico de la democracia y su evolución hasta la actualidad. Para ello, partiremos con algunos antecedentes históricos. La palabra democracia viene del griego y podemos dividirla en dos: demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Por ello, la palabra democracia literalmente significa gobierno del pueblo. Este sistema político nace en la polis de Atenas en torno al siglo IV a.C. Sin embargo, no nos confundamos, Atenas no nace siendo una democracia, sino que evoluciona a través de distintos sistemas políticos y deviene finalmente en una democracia en torno a la época mencionada. Por ello, debemos entender a la democracia ateniense como el resultado de la evolución de diversos sistemas políticos, los cuales respondieron a la creciente demanda de la población local en aras de mayor participación política. Y para entender a su vez cómo evolucionó este sistema democrático desde una monarquía, pasando por una aristocracia, una plutocracia, una tiranía y finalmente a una democracia, debemos reconocer el aporte de los grandes reformadores como Dracón, Solón, Clístenes o Pericles. Dracón, como aparece allí en la diapositiva, fue el que instauró la ley escrita en Atenas. Solón, por su parte, eliminó la esclavitud por deudas, Clístenes instauró la igualdad ante la ley y Pericles instauró lo que fue el pago de sueldo a los funcionarios públicos. Es decir, no podemos entender la democracia sin entender y valorar el aporte de estos cuatro personajes que evolucionan, instauran y consolidan el sistema democrático. Ahora bien, ¿cómo funcionaba este sistema democrático ateniense? Debemos tener en consideración, en primer lugar, que la sociedad ateniense se dividía en dos. Por una parte estaban los ciudadanos y por otra los no ciudadanos. Los no ciudadanos no tenían derechos y entre ellos estaban los esclavos, los extranjeros y las mujeres, quienes, reitero, estaban excluidos del sistema democrático. Y por otra parte estaban los ciudadanos. Ellos sí participaban del sistema democrático, pagaban impuestos, debían participar del ejército y formaban parte de la iglesia o la asamblea, que reunía de hecho a todos los que eran considerados ciudadanos de la ciudad. Entre sus funciones estaba votar las leyes, declarar la guerra y controlar los presupuestos de la ciudad. Desde esta iglesia o asamblea se elegía por sorteo a los siguientes funcionarios: los estrategas, encargados de dirigir la política exterior y la guerra, los arcontes, que eran los encargados de presidir los tribunales y los actos religiosos, la boulé o consejo, que eran los encargados de elaborar la ley y controlar a los magistrados, y también a los tribunales, quienes se encargaban de impartir justicia. Entre las características que tenía la democracia ateniense, en primer lugar, era que fue de carácter directo, es decir, eran los ciudadanos, sin ningún intermediario, quienes tomaban las decisiones. También era una democracia de carácter restringido, en el sentido de que solamente 40.000 personas, en un universo de una ciudad de 200.000 o 300.000 habitantes, participaban de este sistema político. Recordemos que los esclavos, las mujeres y los extranjeros estaban excluidos. También era una democracia que se restringía solamente a una ciudad. Recordemos que en la antigua Grecia existían diferentes polis como Esparta,
Argos, Olimpia, Tebas, pero solamente era Atenas la que tenía un sistema de carácter democrático. Y las elecciones también en esta democracia eran por sorteo. Reputación. Leónidas Linos, has sido elegido. Y aquí tenemos a Gregorios Panacos. Sin embargo, hoy, en el siglo XXI, nuestra democracia no es directa, sino que es representativa. Es decir, el poder lo tiene el pueblo, las personas, sin embargo se lo entregamos a nuestros representantes, a nuestros políticos hoy en día. Otra diferencia es que nuestra democracia no es de carácter restringido, sino que de carácter universal. Todas las personas mayores de 18 años, hombres o mujeres, pueden participar de este sistema democrático. También en nuestra democracia la libertad es un principio fundamental, a diferencia de la antigua Grecia en donde la esclavitud era permitida. Otra diferencia es que hoy en día en el siglo XXI la democracia es de carácter nacional, es decir, no se restringe a algunas ciudades. Por ejemplo, no es que exista democracia solamente en Talcahuano o en Concepción, pero no en Santiago o en Iquique. No, la democracia es de carácter nacional a diferencia de la antigua Grecia que solamente se restringía a la polis de Atenas. Y finalmente, hoy en día nuestras elecciones son por voto, ¿cierto? A través de las elecciones. En cambio, en la antigua Atenas eran por sorteo. Esas son algunas de las grandes diferencias entre la democracia ateniense del siglo V y nuestra democracia liberal del siglo XXI. Espero que les haya quedado claro el objetivo de la clase, que era reflexionar en torno a los orígenes sociohistóricos de la democracia y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cuáles son algunas de sus diferencias con las democracias actuales. Nos vemos en otro video. Adiós.